Muy bien. Bueno, pues el día de hoy les voy a hablar sobre el proyecto del postdoctorado titulado Aplicaciones energéticas para azoteas en centros urbanos, el caso de la Ciudad de México. El director del proyecto es el doctor Sergio Quesada y yo soy Ricardo Cázares. Bueno, este proyecto inicia eh, tratando de encontrar alguna solución al cambio climático desde el punto de vista energético, que es nuestra área de expertise. Quiero partir con estos datos que son importantes, que este siglo se considerará o será el siglo de la urbanización. Cerca del 54% de las personas en el 2020 vivían en ciudades. Este porcentaje va a aumentar al 60% en el 2030 y para el año 2050 cerca del 70% de la población vivirá en zonas urbanas. Esto es muy importante porque quiere decir que los puntos de mayor consumo energético pues se van a ubicar justamente en estas urbes. Esto puede generar un problema conocido como isla urbana de calor, que consiste en que las temperaturas promedio alrededor de o más bien dentro de las ciudades, es mayor, cerca de 1 o 2 grados centígrados, que el de sus alrededores. Un ejemplo de cómo hemos estado cambiando el panorama de las ciudades, pues lo muestro aquí. Esta fotografía me gusta mucho, es una imagen de Velasco, es una pintura de Velasco, donde muestra el Valle de México, cómo se veía pues, hace un poquito más de un siglo. Y aquí superpongo una imagen del México actual. Se observa cómo todas esas partes verdes que teníamos en el valle, pues se han ido cambiando por partes grises, ¿no? Por cemento y por concreto. Otro ejemplo que tenemos aquí, la vista de los volcanes. Aquí es Iztapalapa. Si se dan cuenta, pues prácticamente era una zona rural y no tiene más de 100 años esta fotografía. Actualmente se ve así. Nos hemos quedado sin zonas rurales dentro de la ciudad. Esto está fuera de la ciudad, pero también es un ejemplo de cómo hemos estado cambiando estos panoramas. Este es el viaducto de los Remedios en Naucalpan. Y la fotografía es de 1920, así que tiene poquito más de 100 años. Y así es como se veía en aquel tiempo, es una fotografía. Y así es como se ve actualmente. Entonces, esta pérdida de áreas verdes nos está generando este problema de isla urbana de calor, que es un aumento en la temperatura promedio de la ciudad, y esto a su vez nos genera un uso mayor de energía para climatizar sobre todo nuestros espacios. Entonces aquí surge la pregunta de qué es la eficiencia energética en las edificaciones. Pues por definición es la optimización del uso de la energía en los edificios mediante estrategias y técnicas que reducen el consumo de energía sin disminuir el confort al interior. Es decir, queremos optimizar el uso de la energía, pero sin modificar nuestro confort. ¿Por qué es importante? Porque permite aprovechar de manera responsable la energía, reducir los gastos en servicio público y disminuir la huella de carbono, que es uno de los puntos que más nos interesa. Entonces, en las edificaciones eh, se tiene que el 30% del consumo de la energía se, se genera a través de ellas. El 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero también se presentan en las edificaciones. Y la demanda de energía pues va en aumento cerca de un 1% anual, aunque seguramente en estos últimos años vaya un poco más rápido. Ahorita voy a llegar a ese punto del por qué creemos que va a ser así. ¿Cuáles son los beneficios de la eficiencia energética en edificaciones? Pues principalmente confort, sostenibilidad, ahorro económico y mejoramiento de la salud de las personas que viven en ella. Entonces, por eso es importante generar espacios con eficiencia energética. Desde el punto de vista este, de impacto ambiental, social y ambiental, pues las edificaciones podemos tener ahorros energéticos, perdón, económicos, sociales. Tenemos
un impacto social muy importante, mejora la calidad de vida y el bienestar de los habitantes. Y desde el punto de vista ambiental, pues reduce el consumo de energía y pues esto genera principalmente una disminución de combustibles fósiles. Entonces, estos tres puntos que son los principales ejes de la sostenibilidad, pues se cubren a través del ahorro este, energético o la eficiencia energética en las edificaciones. Entonces, en este punto nos empezamos a preguntar cuáles son las aplicaciones energéticas que se pueden eh, implementar en las azoteas de las urbes. Pues tenemos el caso de los techos verdes, que nos permite generar una climatización pasiva, es decir, no necesitamos eh, uso de energía, motores o compresores para poder climatizar. El- los techos verdes nos permiten esa, esa climatización pasiva. Las ventajas de implementar techos verdes es que aumenta la superficie verde urbana, que es lo que les comentaba al un inicio, que estábamos perdiendo, purifica el aire, prolonga la vida útil del techo, reduce el efecto de isla de calor, también ya les comenté, tiene un mayor interés arquitectónico porque se ven más bonitas las edificaciones con techos verdes o paredes verdes, y pues tenemos un ahorro de energía, que también es una parte de las partes que más nos interesa a nosotros. Otras tecnologías de refrigeración pasiva, pues tenemos el caso de los espejos de agua, que permiten una alta reflectancia de la energía solar y muy poca absorción. Eso también nos genera una refrigeración pasiva. También tenemos el caso de los techos fríos, o también conocidos como techos blancos, cuya finalidad es prácticamente la misma, es tener un, una pintura o un material que sea altamente reflectante, con muy poca absortividad, y esto permite mantener fresco los espacios. Otras cuestiones que, desde el punto de vista energético, que se pueden aplicar en las azoteas, pues son sistemas eólicos. Esto es algo que ya en algunas partes del mundo se han implementado. Naturalmente tenemos que hacer un estudio de cuál es el recurso eólico en la ciudad. Sistemas de concentración solar. Este es un proyecto por ahí en el que trabajé durante la maestría, en el CIMBESTAB. Eh, Son cuestiones que también se pueden implementar en las azoteas. Calentadores solares de tapa plana o de tubos evacuados. Esto ya es más común verlos hoy en día en las, en las azoteas, y es una forma de utilizar la energía este, solar. Sistemas fotovoltaicos que convertimos o que convierten energía fototérmica directamente en energía eléctrica. Esta es una imagen de la instalación de la central de abastos, que es una de las centrales de generación de energía a través de sistemas fotovoltaicos más grandes, sino me parece que es la más grande del mundo, dentro de una ciudad. Entonces, esto ya nos demuestra que sí es factible eh, hacer que nuestra ciudad, en lugar de ser un punto de consumo, sea un punto de generación de energía. Bueno, regresando un poco a los techos fríos, pues por aquí les muestro un trabajo que presentamos hace algunos meses. Eh, Básicamente tomamos tres escenarios eh, que prevén el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Estos tres escenarios pues son estricto, medio y bajo, es decir, qué sucedería si tenemos un, un, este, una mitigación muy estricta, una mitigación media, una mitigación baja del, del cambio climático. Entonces, el caso de estudio fue una casa pequeña de 2 habitaciones, una en planta baja y otra en el primer piso. Eh, el estudio lo hicimos en la parte de arriba, en el dormitorio 2, que está en el primer piso, porque es el que más tenía irradiación solar, y queríamos ver cómo estaba, cómo estaban dando los resultados al implementar estos, estos escenarios de mitigación. Entonces, la temperatura promedio anual de la Ciudad de México para estos diferentes escenarios, pues se muestra aquí, ¿no? Al corto, al mediano y a largo plazo, bajo los tres escenarios de mitigación. Podemos observar que las temperaturas pueden variar de entre los 18.5 hasta casi 23 grados centígrados, es decir, si tenemos una diferencia de temperaturas
bastante significativa. La temperatura promedio anual del dormitorio de nuestro caso de estudio, con un techo convencional, pues en un escenario bajo, por ejemplo, a largo plazo, pues obtenemos temperaturas cercanas a los 27 grados centígrados. Por el otro lado, si aplicamos una refrigeración pasiva a través de un techo frío, pues podemos reducir casi a 25 grados centígrados eh, bajo este mismo escenario. Entonces, esa es la ventaja que podemos observar a través de la implementación del techo frío. Desde el punto de vista de ahorro energético, pues aquí podemos observar cómo se ahorra energía. Igual podemos observar en el largo plazo, eh, escenario bajo, como podemos tener un ahorro de energía de casi 1200 kilowatts hora. Entonces, este escenario es importante para observar qué tanto podemos tener de ahorro energético a través de estas implementaciones. Bueno, eh, regresando a la Ciudad de México, pues queríamos observar qué otras cosas podíamos implementar en ella. Tenemos un área de estudio de aproximadamente 1485 kilómetros cuadrados. Lo que hicimos fue subdividir la ciudad en 401 polígonos para tener una mejor resolución a través de MyMaps y utilizamos imágenes satelitales del satélite Sentinel-2 para poder obtener estas imágenes de estos 401 polígonos y poder tener bien delimitada la Ciudad de México. A través de Google Earth Engine importamos estas imágenes, estos polígonos y implementamos un Machine Learning para poder determinar cuál era el área lectiva de todas las azoteas disponibles en la Ciudad de México. Entonces, aplicamos un algoritmo de Machine Learning que se conoce como Random Forest, que básicamente lo que consiste es en tener diferentes árboles de decisión. Nosotros utilizamos cerca de 30 árboles de decisión. Observan eh, se hace un modelo de entrenamiento. Nosotros utilizamos 100 puntos de entrenamiento para mostrarle a nuestro código que no era un techo y 100 puntos para mostrarle que sí era un techo. Y posteriormente a ello, pues ya empieza el modelo de prueba y ya nos da una solución de predicción. Entonces, aquí están los 100 puntos que colocamos para delimitar qué sí eran azoteas y qué no eran azoteas. Y el resultado que nos arrojó fue este, ¿no? Entonces se identificó un total de casi 500 kilómetros cuadrados de superficie de azoteas en todo el conjunto de datos, es decir, en toda la Ciudad de México. Y si observamos, pues sí tiene eh, sentido en función de cuáles son las partes más urbanizadas dentro de la ciudad y cuáles son las partes que todavía eh, no tienen tanta urbanización, es decir, no tenemos tantos techos ahí. Entonces, con base a nuestra expertise, dijimos, ¿qué podemos hacer ahora con esos techos? De todas las aplicaciones que ya les mencioné, pues iniciamos con la que más conocemos, que son los sistemas fotovoltaicos. Entonces, aquí estoy yo en los sistemas fotovoltaicos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bueno, con base de la literatura previa, la experiencia práctica en implementación de energía solar, calculamos que cerca de un 20% total de las azoteas es factible debido a que debemos de dejar espacio entre los paneles, tenemos que dejar eh, espacios de servidumbre para poder caminar a través de las azoteas. Muchas azoteas tienen otros elementos que generan sombreado, entonces no se puede utilizar el 100% de las azoteas. Entonces, en este primer estudio consideramos un Ricardo, 20%. Sí. ya no vemos tu presentación, dejaste de compartir, Ah, perdón. no, no, no. Ok. Bueno, entonces les comentaba que cerca del 20% del total de las azoteas son las que podemos utilizar para hacer esta implementación. Fue el valor que consideramos para este primer acercamiento, que nos da cerca de 100 kilómetros cuadrados de área efectiva instalable para módulos fotovoltaicos. Para estimar el rendimiento, consideramos una radiación solar promedio de 5 kilowatts hora por metro cuadrado por día.
una eficiencia total del sistema del 13.5% de todo el sistema fotovoltaico. Es decir, que cada metro cuadrado de azotea utilizable nos puede generar eh, alrededor de 246 kilowatts hora por metro cuadrado por año. El potencial total anual de generación sería de aproximadamente 24.5 terawatts hora en un año. Este valor es muy importante porque aquí podemos observar la comparación con el consumo de la Ciudad de México. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Energía, el consumo eléctrico anual dentro de la Ciudad de México, únicamente la parte eléctrica, no estamos considerando los otros tipos de energía que también se consumen en la ciudad, únicamente la parte eléctrica es cerca del 13.5, perdón, cerca de 13.5 terawatts hora al año. Entonces, comparando este valor con el potencial que nosotros estimamos a través de sistemas fotovoltaicos, pues tenemos que la relación de cobertura es de 1.82. Es decir, que con solo utilizar el 20% del área de azoteas identificadas en la Ciudad de México se podrá cubrir casi 2 veces el consumo eléctrico total de la ciudad. Este es un dato que nos pareció bastante alentador, pues quiere decir que efectivamente podemos convertir la ciudad en un punto de generación, además, más allá de ser un punto de consumo, ¿no? Porque lo que les comentaba en un inicio, que los centros urbanos van a ser los puntos de mayor consumo, o son los puntos de mayor consumo. Tenemos otros escenarios, eh, considerando diferentes porcentajes de azotea utilizable, consideramos el 10 y el 30% también para ver cuál era el área efectiva y qué porcentaje del consumo eléctrico de la Ciudad de México podría cubrirse. Por ejemplo, con el 10% podríamos cubrir cerca del 90% del consumo actual. Ahora, tenemos un nuevo integrante dentro del consumo eléctrico en la ciudad. Eh, Nuestra siguiente investigación va en función de cómo se estén electrificando las ciudades. En este caso, observamos que las unidades registradas de autos con tecnología eléctrica o híbridos enchufables ha aumentado en los últimos 5 años. Aquí tenemos esta gráfica donde observamos cómo va incrementándose la venta de este tipo de vehículos. El 2025 está más baja porque solamente considera hasta julio, pero evidentemente la tendencia es a crecer. Entonces, estos nuevos vehículos van a requerir tecnologías de, de consumo eléctrico, se tienen que enchufar en algunos puntos, normalmente van a ser en, en- en los mismos centros donde venden los automóviles, en centros comerciales, en nuestras casas. En cualquiera de estos puntos va a generar un mayor consumo de energía eléctrica. Entonces, ese 90% que podríamos cubrir con el 10% de azoteas aplicando sistemas fotovoltaicos, pues ya va a ser menor porque vamos a tener un consumo más grande. Entonces, ¿cuáles son los desafíos para la integración urbana? ¿Por qué no podemos llenar nuestras azoteas con sistemas fotovoltaicos? Pues a pesar del potencial técnico que se tiene, la implementación práctica de sistemas fotovoltaicos en la ciudad se encuentra con varias barreras. La primera son limitaciones estructurales, ya que muchos edificios ya son viejos, no tienen la capacidad de carga necesaria para poder soportar los paneles, que no son ligeros. Lo que les comentaba sobre los sombreados, la densidad urbana, no todos los edificios tienen la misma altura y algunos generan sombras sobre otras azoteas. Los problemas de propiedad de tenencia, no todas las viviendas se encuentran eh, en una situación de poder invertir en ese tipo de tecnologías. La integración a la red eléctrica, el poner más puntos de generación de potencia y conectarlos a la red eléctrica, pues puede generar algunos problemas y se tienen que generar mejoras en la infraestructura de la red eléctrica. Y entonces estos factores son los que consideramos para justificar ese 20% de usabilidad de las azoteas que se pudieron identificar. Entonces, quizás sea menor, quizás sea cerca del 10%, y esto nos arrojaría una cobertura del 90% actual de de la energía eléctrica de la ciudad. Sin embargo, creemos que es un resultado bastante bueno.
como conclusiones, pues con una radiación solar promedio de 5 kilowatts hora por metro cuadrado por día, una eficiencia del 13.5% en los sistemas fotovoltaicos y utilizando el 10% del área identificada, se pueden producir anualmente hasta 12.3 terawatts hora. Estos resultados pues, nos confirman que la energía solar es una fuente de energía abundante dentro de la ciudad, es viable y es clave para la transición hacia un sistema energético más limpio y descentralizado, que también tiene que ver un poco con lo que hablaban de las transiciones a la descarbonización del uso de energía, ¿no? Este potencial es crucial para la transición energética eh, y para alimentar la creciente demanda de sistemas de electromovilidad en la ciudad, lo que les comentaba. Se recomienda para futuras exploraciones explorar la integración de sistemas de almacenamiento, que es un punto que también nos interesa explorar, y sobre todo esta parte de equidad socioespacial en la distribución de las tecnologías solares, ya que si bien la parte más urbanizada está la parte norte de la ciudad, los puntos de generación de energía no se encuentran justamente en los puntos de mayor consumo. También tiene que ver un poco con la forma en la que está distribuida la parte socioespacial de nuestra ciudad, que pues, todos conocemos, ¿no? Eh, por ejemplo, en Iztapalapa quizás tenemos mayores azoteas, pero pues realmente los mayores consumos de energía nos están dando directamente en esas zonas, ¿no? Entonces, ese es otro punto que también se busca explorar, sobre todo aplicando redes inteligentes, que también es el siguiente punto otro de los puntos que queremos explorar dentro de esta investigación, ¿no? Bueno, actividades que hemos realizado o que he realizado durante la estancia. eh, Me tocó eh, revisar algunos artículos. Este fue el caso de un evento que se hizo ahí en La Salle. También fui evaluador de un postdoc a través del CONACYT. También fui evaluador de un, un congreso el de la Sociedad Nuclear Mexicana. Y bueno, ese es otro igual de La Salle. Participamos en Morelia, en la Noche de las Estrellas, ahí dando algunas pláticas. Eh, También dimos una plática en la Semana de la Ingeniería en la Energía. Eh, en la UASM también dimos ahí una plática acerca de eficiencia energética en edificaciones. En la Universidad del Valle de México, en Coyoacán, también dimos una plática sobre el potencial energético de las zonas urbanas. El trabajo que les comenté sobre los techos fríos lo presentamos en, en este Congreso Internacional de Energía. Esto fue en este año. Eh, Apoyé a la facultad con un par de cursos, temas selectos de sistemas energéticos, que fue termodinámica de sistemas nucleoeléctricos y termohidráulica de sistemas nucleoeléctricos. Y también apoyé con el taller de matemáticas para el ingreso al posgrado. Aquí está el primer artículo que se publicó dentro de este proyecto. Eh, Aquí un par de artículos en los que me invitaron. Estos son del área nuclear, sin embargo, también tienen que ver con la parte termohidráulica, que es un poco lo que estudiamos. Y pues me invitaron. Esto también se desarrolló durante la estancia. Mi grupo de investigación está el doctor Eric Espinosa, el doctor Heriberto Sánchez, el director del proyecto, el doctor Sergio Quesada, eh, Alfredo Tobías y la doctora Azucena Escobar. Escobedo, perdón. Las líneas de investigación son eficiencia energética, que contiene lo que es ahorro de energía, energía eléctrica, energía térmica y energías limpias. Por mi parte sería todo. No sé si tengan algunas dudas y les dejo mis datos de contacto.